Siempre un placer, hermanos, un gozo volverles a ver a cada uno de ustedes. Sé que algunos de nuestros hermanos que se reúnen en esta congregación no están, algunos por enfermedad y otros por otras razones. Es que vamos a pedir a nuestro Dios, ¿verdad?, que sea con cada uno de ellos y de esta manera les supla sus necesidades y puedan nuevamente estar con nosotros. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de la peregrinación o los salmos de ascensión. Ya vamos a entrar a lo que estamos ya en medio, ¿verdad?, de este camino, de esta peregrinación, y estamos ahora entrando a lo que es el Salmo 128. Salmo 128. He titulado este salmo, La bendición empieza contigo. Y mientras estemos elaborando el salmo y explicándolo de una manera contextual, vamos a entender el por qué la bendición realmente empieza con uno. Dice el salmista, verso 1 al 6. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiereis el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como las plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. En lo particular, creo que este salmo es una conexión y una continuación del Salmo 127. La semana pasada les hablé concerniente a aquella casa que es edificada, una casa que debe ser edificada sobre el Señor, puesto que si esta casa no es edificada sobre el Señor, lamentablemente en vano trabajamos los que la edificamos y en vano estamos cuidando de ella. Ahora, hermanos, viene el Señor a hablarnos un poco más, una manera más extensa sobre lo que es los hijos, pero no solamente los hijos, sino también toda la familia en particular, desde el padre, como la madre, como los hijos, como los nietos. Y esto es lo que nos viene a hablar el Salmo 128. Pero, sin embargo, tenemos que mirar nosotros que el verso 1 nos habla, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando consideramos todos los versos, podemos ver que se está refiriendo primordialmente al varón, al hombre de la casa. A este es el que se está refiriendo de acuerdo al contexto del Salmo 128. Pareciera algo interesante, hermano, ya que hoy el mundo celebra el Día de los Padres, ¿verdad? Y es cosa curiosa cómo es que precisamente el día de hoy me tocó hablar concerniente a este salmo que habla primordialmente de la responsabilidad del padre en el hogar. Sin embargo, este salmo también va dirigido a toda persona, no solamente a los padres, sino también a las madres, a los hijos y a los nietos. Entonces, dice aquí Salomón, que para mí es Salomón, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Cuando hablamos nosotros de esta palabra, bienaventurado, estamos hablando, hermanos, de una persona que es sumamente feliz, sumamente dichosa, sumamente alegre. ¿Y quién es aquella persona que es realmente alegre, profundamente gozosa? Bueno, es todo aquel que teme a Jehová. Y el temor a Jehová básicamente está hablando, hermanos, de una profunda reverencia. Está hablando de una profunda reverencia
un profundo respeto y una profunda admiración a nuestro Padre Celestial. A eso es lo que se está refiriendo el salmista cuando dice, todo aquel que teme a Jehová. Dios necesita ser tomado muy en serio. Dios no es cosa de juego. Dios es un personaje real, es un ser real, es el ser todopoderoso, es el que hizo todo el mundo, el universo y todo lo que nosotros podemos contemplar. Él es, hermanos, el que hizo todas las cosas y por consiguiente Él necesita ser reverenciado, necesita ser respetado, necesita ser admirado por nosotros y necesita ser tomado muy en serio. Bienaventurado todo aquel que admira, que reverencia, que respeta, que toma a Jehová muy en serio en su vida. Jehová debe de ser el centro de todo lo que somos, de todo lo que pensamos y de todo lo que aspiramos realizar en nuestra vida, hermanos. Él es el todo. Él es el centro de todas las cosas. Jehová. Él es, hermanos, al que nosotros le debemos todo. Todo se lo debemos a Jehová. Dice por ahí una persona, Jehová debe ser nuestro punto de partida para cada proyecto, la fuerza que buscamos para cada esfuerzo valioso, el que deseamos sinceramente agradar y honrar como nuestro objetivo. ¿Ven? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Nosotros estamos realmente temiendo a Jehová? ¿Nosotros realmente estamos llevando a cabo todo esto que acabo de mencionar concerniente a lo que es el temor a Jehová? Si lo estamos haciendo, entonces bienaventurados somos. Pero si no lo estamos haciendo, no podemos nosotros recibir esa bendición, esa bienaventuranza, esa felicidad que a lo mejor tanto deseamos en nuestra vida. El miércoles hablé un poco concerniente a la felicidad, el gozo, que muchas de las veces como cristianos, deseamos profundamente y nos desesperamos y decimos, ¿cómo puedo yo ser feliz? Bueno, ahora la palabra de Dios nos está diciendo que la manera en la que tú puedes obtener esta felicidad verdadera en tu vida es teniendo a Dios en primer lugar. Teniendo a Dios en primer lugar, todo el tiempo. Entonces, esto es lo que significa el temor a Jehová. Pero por otro lado, también dice ahí, aquel que anda en sus caminos, que anda en sus caminos. Esto es, otra vez, un pensamiento, hermanos, correcto, conduce a una acción correcta. Un pensamiento correcto conduce a una acción correcta. ¿Por qué? Bueno, porque todo empieza aquí, sí. Tú necesitas transformar tu mente. Tú necesitas empezar a temer a Jehová aquí en tu corazón, en tu mente. Tú necesitas empezar a reverenciar, a respetar, a admirar a Dios en tu mente, para que de esta manera, una vez que se introduce esto en tu mente y en tu corazón, entonces vas a empezar a reflejarlo en tu vida diaria, en tu vida exterior. Pero mientras no lo vas a lograr, no va a poder realizarse esto. Por eso es que es muy importante que el temor de Jehová empiece aquí. Pero un pensamiento correcto siempre va a conducir, hermanos, a una acción correcta, o debería por lo menos. Ahora, los que son bendecidos no solo temen al Señor, sino que también caminan en su camino. Sino que también andan en su camino. Estos son los que realmente son felices, porque por un lado hay quienes dicen respetar a Jehová, hay quienes dicen que temen a Jehová,
Hay quienes dicen que admiran a Jehová. Hay quienes dicen que no toman a Jehová como un juego, ¿verdad? Y que lo toman realmente en serio. Pero su vida lamentablemente no lo demuestra. Su vida demuestra todo lo contrario a lo que ellos dicen y creen pensar. Pero cuando realmente las cosas son así, cuando tu pensamiento es genuino, cuando tu temor a Jehová es genuino, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Tus acciones lo van a demostrar, tu vida lo va a demostrar. Y es allí cuando realmente vas a recibir la completa bendición de la cual nos habla el salmista aquí en el verso 1. Ahora, ¿qué significa o qué es caminar con Jehová o caminar con el Señor? O andar por sus caminos. Yo no sé si usted recuerda a aquella primer persona que se menciona y que la Escritura nos dice así, que caminó con Dios, ¿verdad? No, ya iba a decir el nombre, pero yo no sé si usted se recuerda. Aquella persona dice, y que caminó con Dios, ¿verdad? ¿Quién fue? Enoc, ¿verdad? Dice, Enoc caminó con Dios. Ahora, cuando usted va a Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24, usted puede mirar la vida de este hombre, que aunque probablemente sean versículos tan pequeños, nos dan otra vez una gran enseñanza de la vida que Enoc llevó en la tierra. Cuando Enoc cumplió 65 años, él engendró a Matusalén. Pero fue cuando él cumplió 65 años y que engendró a Matusalén que él empezó a caminar con Dios. Y caminó con Dios por un periodo de 300 años. Fíjese, 300 años. Él murió a la edad de 365. Pero por un periodo de 300 años, dice la Escritura, que Enoc caminó con Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Enoc caminó con Dios. O la otra pregunta sería, ¿qué hizo Enoc durante estos 300 años a los cuales la Escritura nos dice que él caminó con Dios? ¿Qué hizo Enoc? Cuando vamos a Judas, versículo 14 y versículo 15, nos dice, hermanos, lo que Enoc estuvo haciendo durante ese periodo de 300 años de su vida, cuando él caminó con Dios. Y si vamos ahí a Judas, verso 14 y 15, miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora, durante estos 300 años, cuando dice la Escritura que Enoc caminó con Dios, bueno, Enoc tenía el temor de Jehová en su corazón. Y la manera que él demostró el temor a Jehová en su corazón, hermanos, es predicándole a la gente de Jehová y revelándole a la gente lo que es pecado y la vida pecaminosa que ellos estaban llevando, y que necesitaban transformar sus corazones, necesitaban empezar a caminar en el camino de Jehová como él estaba haciendo. Necesitan, decía Enoc, necesitan arrepentirse, necesitan hacer las paces con Dios, necesitan actuar bien delante de la presencia de nuestro Dios. Imagínense, estar predicando por 300 años. Y a veces me pongo a pensar, uno apenas va a cumplir, 10 años en un término oficial, predicando. Pero a veces, hermanos, hay momentos en la vida del predicador en la que el predicador se desanima, en la que el predicador empieza a pensar y dice, bueno, ¿de qué me sirve estar predicando? Si como quiera, lamentablemente no hay un cambio dentro de la congregación. Y luego empiezan a venirle todos estos malos pensamientos y pensamientos negativos y pensamientos pecaminosos a su mente, hermanos, y empieza a desanimarse. Y hay, lamentablemente, muchos predicadores que han dejado de predicar la palabra de Dios. Pero Enoc
no se cansó. Enoc estuvo predicando día con día, por un periodo de 300 años, a la gente, un mensaje que la gente no quería escuchar, sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre un cambio de mente y un cambio de vida, sobre vivir una vida santa para Dios. Este es el tema, hermanos, de Enoc. Pero esto que Enoc hacía, dice Hebreos capítulo 11, versículo 5, que por causa de esta actitud, por causa de que no caminó con Dios, dice que Dios se lo llevó. Fíjense, hermanos, hasta qué grado llegó hasta qué grado llegó la fidelidad de Enoc. Un hombre fiel en su generación, que en el tiempo en que él estaba predicando de la gente, hermano, la gente estaba enfocada, ¿en qué creen ustedes que estaba enfocada la gente? En lo material, en lo físico, en hacer más, en tener más. Y en esto es lo que la gente estaba enfocada, hermanos, lamentablemente, y Enoc no. Enoc estaba predicando continuamente sobre esto. Pero dice ahí al final del versículo 5 de Hebreos 11 que Enoc agradó a quién, hermanos? A Dios. Enoc no agradó al hombre. No. Probablemente hubo un momento en el que le dijeron a Enoc, oye Enoc, como que esto de estar predicando del pecado y del arrepentimiento y de la santidad y de los atributos de Dios y de que hay que arrepentirnos y que no prediquemos falsa doctrina. Oye, no, como que ya, como que cámbiale un poquito. ¿Por qué no hablas mejor de la paciencia, del amor, de lo hermoso que es Dios, de lo hermoso que es la vida? De todo lo bueno que Dios hace en nuestra vida y de cómo es que Dios nos va a bendecir grandemente, grandemente, y nunca vamos a sufrir si seguimos con el Señor. ¿Por qué no nos hablas de esto, Enoc? Hermanos, otra vez, Enoc nunca agradó al hombre. Enoc, a pesar de que a lo mejor no lo quisieron muchos de su tiempo, él siguió predicándole a la gente sobre Dios, lo que la gente necesitaba hacer para agradar a Dios, así como él lo hizo. Él agradó a Dios todo el tiempo, y así es, y por esa razón, hermano, fíjese hasta qué grado, que Dios cuando miró a Enoc, miró al mundo, y miró que el mundo estaba tan depravado, y miró cómo es que Enoc por 300 años estaba predicando su palabra, caminando con él. Dios se lo llevó. Enoc no miró muerte, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Qué gran bendición. Enoc no experimentó la muerte porque Dios se lo llevó. Entonces, el punto es el siguiente. Nosotros necesitamos, hermanos, aprender a temer a Dios y andar en sus caminos, así como lo hizo Enoc. Y podemos sacar muchos otros ejemplos, pero yo creo que este es un ejemplo claro, hermanos, de la Escritura sobre cómo caminar con Dios. Ahora, más adelante, vemos nosotros en el verso 2, dice, cuando comiereis el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Comer el trabajo de tus manos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, otra vez, está hablándolo bajo el contexto de el temer y el caminar con Dios. O sea, una persona que teme a Dios es una persona que camina con Dios. Y es una persona, hermanos, que trabaja para Dios. Y no estoy hablando necesariamente de un predicador. No, estoy hablando de todos los hijos de Dios, de todos los cristianos que usan, hermanos, su vida para la gloria de Dios. Es decir, en el trabajo donde ellos se encuentran, ellos, hermanos, le predican a la gente con su vida y con palabras lo concerniente al Cristo, lo concerniente al arrepentimiento. Y es allí cuando Dios mira todas estas cosas, hermanos, y Él mira el trabajo de cada uno de nosotros, y es
allí, hermanos, cuando somos bienaventurados. Y es ahí cuando nos va bien. ¿Ve? Es allí cuando nos va bien. Mateo 6:11 dice el Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice el Señor en su oración. ¿Por qué? Hay una mentalidad en el mundo que dice, hermanos, que una persona que vive al día es una persona que no sabe vivir o que no disfruta de la vida. Yo creo que aquí la mayoría de nosotros vivimos al día. Probablemente me equivoque con algunos de ustedes, pero la mayoría, hermanos, de las personas en sí vivimos al día. Pero el cristiano debe de vivir un día a la vez. ¿Okay? El cristiano debe de pedirle a Dios por el pan un día a la vez. Cuando el Señor mandó el maná del cielo, cuando Dios Jehová mandó el maná del cielo, hermanos, Él les decía, recojan lo que necesitan durante el día, por el día. Pero, ¿qué pasaba cuando una persona quería levantar más de lo que el Señor le había indicado? ¿Qué pasaba con ese maná? Se echaba a perder, ¿verdad? Se echaba a perder, porque el mandamiento de Dios era, recoge solamente lo que necesitas por ese día. ¿Okay? Y ahora, en el sexto día, entonces sí decía Dios, ahí van a levantar doble porción. ¿Por qué? Porque van a guardar el día de reposo. En el día de reposo no quiero que trabajen. Allí sí era permitido, pero el punto es este, hermanos. El Señor también viene a decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, nuestro trabajo, hermanos, no debe de ser un impedimento para adorar a nuestro Dios. Nuestro trabajo no debe de estar primero que Dios. Nuestro trabajo, otra vez, debe de estar bajo las normas de Dios. Cuando nosotros nos vamos por sobre Dios para dejar que el trabajo sea primero, lamentablemente, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a suceder todo lo contrario a lo que nos dice aquí el verso 2. No vamos a ser bienaventurados, no nos vamos a sentir felices. Hermanos, y así como el maná, queremos recoger más de lo debido. Pero eso más que tú recoges se viene a echar a perder. No sirve para nada. Lo único que hace es que te pudre y te echa a perder lo poquito que tú recibiste o hiciste durante ese día. Entonces, lo importante, hermanos, del trabajo es tener tu trabajo en segundo lugar. En otras palabras, tener tu trabajo no en segundo lugar, pero tener tu trabajo bajo Dios, ¿verdad? Que sea Dios el primer lugar, para que de esta manera puedas ser bienaventurado. Nuestro trabajo espiritual también es muy importante. Nosotros tenemos que trabajar todo el tiempo en la obra del Señor. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si tú usas tu trabajo secular para darle la honra y la gloria a Dios, entonces tu trabajo no es en vano. Pero si tú lamentablemente usas tu trabajo como excusa para no darle la honra y la gloria a Dios, entonces lamentablemente tu trabajo, en lugar de convertirse en una bendición, se convierte en una maldición. Y no puedes ser feliz. No puedes lograr la felicidad. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano vamos a estar trabajando, hermanos. No vamos a lograr absolutamente nada. Todo lo que podamos producir, nos va a pasar lo que aquel hombre rico que empezó a levantar más siembra, hermanos, y empezó a levantar más trigo, y empezó a querer comprar más terreno para sembrar más, y empezó a pensar y a decir, voy a hacer más bodegas para que de esta manera pueda meter toda esa comida que estoy que está creciendo en mi campo, para meterle, y así pueda decirle a mi alma, muchos bienes tienes para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lamentablemente este hombre se pasó toda su vida enfocado en su trabajo, pero al final se dio cuenta que todo ese trabajo que hizo fue en vano, porque perdió su alma. Entonces nuestra alma es lo más valioso que hay en el mundo, hermanos. Realmente es lo único valioso. El alma tuya, el alma de tu cónyuge, el alma de tus hijos, el alma de tus nietos. Eso debe de ser lo más importante para cada padre de familia. Nosotros como padres debemos estar al frente, no atrás. Qué triste, ¿verdad? Es mirar cuando los padres, los varones, los padres de familia, hermanos, lamentablemente no están al frente, peleando. Cuando el padre de familia no está al frente de su casa y no está con el Señor y no está peleando por el Señor, su familia se va a cansar, se va a desesperar. Porque ahí el fuerte debe de ser el varón. Y es muy importante que nosotros, hermanos, como varones, no nos olvidemos de esto. Tengamos esto en nuestra mente y realmente nuestra familia, la salvación de nuestra familia depende de nosotros como varones primordialmente. ¿No les da miedo esto? Yo me pongo a temblar realmente. Me pongo a temblar. Porque en el día que el Señor venga, hermanos, me va a pedir cuenta por mi esposa y me va a pedir cuenta por mis hijos. Y es ahí donde muchos varones, padres de familia, lamentablemente vamos a fallar en gran manera. El versículo 3 y el versículo 4 habla de la mujer, y el versículo 4 habla, o versículo 3 solamente, ¿verdad? Habla de la mujer y habla de los hijos, hermanos. Es decir, nuestra familia. ¿Qué de nuestra familia? Bueno, en cuanto a la esposa, dice allí, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Una vid, un viñedo, es de gran bendición realmente. Y luego más adelante dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ahora, tanto la vid como los olivos son símbolo de una vida abundante. La vid como los olivos son un símbolo de una vida abundante, una vida plena, una vida llena. Hermanos, la mujer nos bendice y la mujer es bendecida también a través de los hijos. Los hijos, otra vez, son una gran bendición. Cuando la mujer o cuando el padre de familia, hermano, lamentablemente no tiene a Dios en primer lugar, no teme a Dios, no guarda sus mandamientos, esto puede afectarle a su mujer en cuanto a tener hijos. ¿Sí sabía eso? Es algo, otra vez, esto es algo muy, muy importante y muy interesante. Miren lo que pasó en Génesis capítulo 20, versículos 17 y 18. Génesis capítulo 20, versículos 17 y 18. Está Abraham y Sara. Ellos llegan, hermanos, a la región de ahí de Filistea. Y está el rey, probablemente aquí de Filistea, hermanos, y se llamaba el rey Abimelech. Usted recuerda esta historia. Pero ahí en Génesis capítulo 20, cuando llega Abraham ante Abimelech, Abraham le dice a Abimelech que Sara es su hermana. Y Sara también lamentablemente aceptaba esto, ¿verdad? Decía, yo soy su hermana. Pero esto lo hacía para que no le hicieran ningún daño a Abraham, hermanos, y no lo mataran por causa de Sara. Porque Sara era una mujer muy, pero muy hermosa. Y cuando entra a la ciudad, Abimelech, hermanos, pone los ojos sobre ella y la toma como mujer. Pero fíjense lo que pasó en el versículo 17 y 18. Dice así, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara,
mujer de Abraham. ¿Ve? Entonces, el tener hijos es una bendición, eso es lo que quiero que entiendan, hermanos. El tener hijos, hermanas, es una bendición de nuestro Dios. ¿Ve? Y en este caso, la bendición estaba siendo bloqueada. ¿Por qué? Porque Abimelech había tomado a la mujer de Abraham. Claro que él no sabía que era la mujer de Abraham, y Dios en sueño le reveló: hey, regresa a su mujer, a su marido. Y Abimelech le dice: hey, yo no sabía, Señor, que era esposa de Abraham. Él me dijo que era su hermana. Y luego viene y le dice a Abraham: ¿por qué dijiste que era tu hermana? Bueno, es que en realidad sí es mi hermana, pero es media hermana. Ella es hija somos hijos del mismo padre, ¿verdad? Pero no somos hijos de la misma madre. Pero otra vez, mitad a medias como quiera es mentira, ¿verdad, hermanos? Es decir, verdad a medias sigue siendo mentira como quiera. Entonces, el punto es este: los hijos son una gran bendición, y nosotros tenemos que mirarlo de esta manera. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Sí, está hablando, una de las cosas que está hablando es esta: que te va a dar hijos. La mujer te va a dar hijos, y los hijos son una gran bendición. Y esto te va a llenar de alegría, no solamente a ti, sino también a tu mujer. Cuando el hombre regresa a su casa, después de un largo día de trabajo, hermanos, después de estar trabajando en el campo, después de estar sembrando, y llega a su casa, hermanos, su esposa es como llegar a levantar la cosecha para el esposo. Su esposo es como aquella cosecha que recibe de la gran labor que él realizó. Y una cosecha, otra vez, es una gran bendición. Cuando tú siembras y empiezas a recibir el fruto de aquella siembra, ¿cómo se sienten los campesinos? Sumamente contentos, sumamente gozosos. Y comparten de ese producto, hermanos, de esa cosecha, la comparten también con los demás, por esa gran alegría que sienten. Bueno, la mujer viene a ser, hermanos, como una preciosa cosecha que el hombre recibe después de un día largo de trabajo. Pero qué triste es cuando el padre de familia ni siquiera quiere salir de su trabajo porque dice: voy a llegar a la casa y me voy a topar con mi mujer. Qué triste es esto. Pero otra vez, ¿por qué pasa esto? Bueno, pasa esto, varones, porque probablemente tú no estás dándole a la mujer lo que ella realmente necesita. Pero cuando tú le das a la mujer lo que ella realmente necesita, y cuando tu mujer mira que tú eres temeroso de Dios y guardas sus mandamientos, la mujer, hermanos, va a estar feliz con su marido. Va a estar muy feliz con su marido. Y va a bendecir a su marido. Y lo va a recibir con gozo. Y lo va a recibir con un plato de comida. Y lo va a recibir probablemente hasta con un abrazo o con un beso. Cuando tú pones de tu parte. Pero todo empieza con el temor de Jehová. Todo empieza con el temor de Jehová. En cuanto a los hijos, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y los olivos, hermanos, estos árboles de olivos se toman mucho tiempo, un buen tiempo, para madurar y de esta manera poder sacarles provecho. El árbol de olivo se tarda mucho para crecer y para empezar a dar un buen fruto. Así son los árboles de olivo. Pero por otro lado, el árbol de olivo es uno de los frutos que te da de su fruto por más tiempo, por un periodo más prolongado que otros árboles frutales. Por si usted no lo sabía. Es un punto muy interesante, se me hizo a mí. Porque, otra vez, cuando tú como varón y tú como mujer temen a Jehová y guardan sus mandamientos, entonces es más que probable que los hijos van a ser, hermanos, como esos árboles fuertes que van a madurar y van a producir fruto por mucho tiempo. ¿Ve?
Y es allí cuando nos brincamos al verso 6. Dice, y veas a los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque no solamente tus hijos van a estar fuertes, sino que ese ejemplo que tú les diste, que tú les mostraste, el haberles dado el haberles descrito, ¿verdad? De una manera clara lo que es el temor a Jehová. Bueno, ellos, hermanos, lo que va a pasar es que ellos también van a llevar ese mismo ejemplo y se lo van a transmitir también a sus hijos. Ve cómo nosotros, hermanos, somos muy importantes. Ahora, por eso es que puse el tema de la siguiente manera. La bendición empieza contigo. La bendición empieza con uno, hermanos. ¿Ve? Hablando del padre de la familia, pero también si no hay padre en la familia, entonces la madre tiene que tomar ese papel para que la bendición pueda llegar también a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Dice, hermanos, el verso 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú temes a Jehová, todo empieza contigo. Tu esposa va a aprender a temer a Jehová. Tus hijos van a aprender a temer a Jehová. Los hijos de tus hijos van a aprender a temer a Jehová. Van a ser una familia de gran bendición, hermanos, no solamente para la congregación, sino también para todo el país donde tus hijos viven, para la ciudad, para el condado, para el país donde tus hijos viven. ¿Ve? Van a ser una gran bendición. Ya para terminar, dice ahí, y veas a los hijos de tus hijos. Hermanos, es una gran bendición. Si mira usted la fotografía que puse ahí, puse a estos dos ancianos abuelitos, ¿verdad? En medio. Estos dos abuelitos en medio. Algunos de ustedes ya son abuelos. Y qué gran bendición es que, otra vez, que ustedes pudieron ver a sus nietos. Es una gran bendición. Algunos de nosotros todavía no miramos a nuestros nietos, pero vamos a pedir a Dios, hermanos, para que logremos ver a nuestros nietos y podamos ser de gran ejemplo para ellos. Pero miren qué felices se miran ahí. Qué felices. Ahora, yo les hago la pregunta. Estas dos personas que ustedes miran aquí, ¿nunca sufrieron? ¿Nunca batallaron? ¿Nunca tuvieron conflictos entre ellos? Sí los tuvieron, sí batallaron. Nosotros también, hermanos, vamos a batallar, vamos a sufrir, vamos a enfermar, vamos a tener conflictos entre nosotros, pero si tenemos el temor de nosotros, tenemos el temor de Jehová en nosotros, hermanos, entonces las cosas van a salir bien. ¿Ve? Van a salir bien. Y qué hermoso es mirar a los hijos de nuestros hijos. Qué hermoso. Y yo espero, hermanos, algún día poder mirar con mis ojos a los hijos de mis hijos, a mis nietos. Y saber que están en el buen camino, en el camino de Jehová. Es una gran bendición. Pero todo empieza con quién? Con uno, ¿verdad? Todo empieza contigo. Fíjese, cuando José fue vendido, él tenía 17 años. Y a través de un estudio un poco más profundo, usted puede ver que Jacob tenía 91 años cuando José fue vendido a los madianitas. Fíjese, póngase a pensar. Jacob tenía 91 años, tenía 91 años cuando nació José, 91 años cuando nació José. 17 años después, lo pierde. Ahora Jacob tenía 108 años. A los 108 años pierde a su hijo José. Hermanos, y no lo vuelve a ver hasta 22 años después. Jacob tenía ya 130 años cuando volvió a ver a su hijo José. Él nunca pensó volver a ver a José. ¿Por qué? Porque le habían dicho que había muerto, ¿verdad? Pero él, a la edad de 130 años, 22 años después, mira a su hijo José. Y Dios le concedió, hermanos, tener a José o vivir Jacob
por 17 años más. Fíjense, lo tuvo por otros 17 años Jacob a José. Lo vio hacerse un hombre hecho y derecho, ¿verdad? Un hombre maduro. Y luego después, a los 147 años, cuando éste iba a morir, José le lleva a sus 2 hijos para que Jacob, que es Israel, los bendiga. Y en Génesis 48:11 dice Jacob, dice Israel, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. He aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Qué hermoso es esto, ¿verdad, hermanos? Pero Jacob vivió una vida fiel. ¿Tuvo batallas? Sí las tuvo. Pero Jacob vivió una vida fiel. ¿Por qué? Porque él siempre, hermanos, buscó la bendición de Jehová. Todo el tiempo. La bendición de Jehová. Él no buscaba lo físico, no buscaba lo material. Él no buscaba, hermanos, agradar al hombre. Él buscó agradar a Jehová. Y Dios le dio ese privilegio de poder no solamente mirar a José, sino también a su descendencia. Póngase a pensar en eso. Nosotros que todavía no tenemos nietos, probablemente algunos de nosotros pensemos que a lo mejor no logramos ver a nuestros nietos. Pero el día que los miremos, hermanos, vamos a pensar igual que Jacob. Yo no pensaba ver a mis nietos, pero Dios me dio ese privilegio de poder mirarlos. Y todo gracias a Dios. Entonces, Jehová es el centro de todas las cosas. Él es el todo por sobre todas las cosas, hermanos, y nosotros necesitamos aprender esto. Pero el punto es este, que la bendición de Jehová empieza contigo. ¿Quieres la bendición de Jehová? ¿Queremos, hermanos, realmente ser bendecidos por Dios? Entonces necesitamos aprender a temerle y necesitamos aprender a caminar en el camino de Jehová. Y el fin de todo el discurso es este, dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 12. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios te bendiga.